Hoy es 24, 25, 26, 27. La agenda sería, en primer lugar, continuar con el tema de valor presente. Siempre evaluando alternativas, pero ya vamos a ver cuando actividades económicas son perpetuas o son permanentes. Entonces, este como es un caso especial de VPN, siempre VPN. Entonces, la técnica del VPN, cuando el n es perpetuo o permanente, así se dice, ¿verdad? Perpetuo o permanente, a este caso se le conoce en la bibliografía, y ustedes lo van a leer ahí, como costo capitalizado. Así se conoce. Entonces, cuando vean el tema de costo capitalizado, es un caso de VPN, pero donde el n es perpetuo o permanente. ¿Qué significa eso? Que el n es muy grande. Entonces se dice que si el n es muy grande, ya se maneja como una tendencia infinita. Entonces vean esto, veanlo como un concepto. Yo en la mayoría de clases trato de que ustedes vayan viendo los temas como concepto, desde el punto de vista conceptual, en el sentido de que no lo vean como una ecuación. ¿Sí? O sea, ustedes no tienen que memorizar ecuaciones. Ustedes tienen que identificar herramientas para formular sus propias ecuaciones. ¿De acuerdo? Porque ese es el nivel de ustedes. Ustedes están formados en ingeniería y van a ser ingenieros, y un ingeniero se prepara para resolver problemas. Y para el proceso para resolver problemas implica que usted hace uso de muchas herramientas, ¿no? Pero define su propio proceso, utiliza una metodología, resuelve problemas aplicando diferentes conceptos. Entonces, en este caso, la matemática siempre ha sido así. Pues sí, porque si fuera de que usted aprendiera ecuaciones, yo le pondría en el examen, haga la demostración de la ecuación tal, o cuál es la relación entre. Entonces, incluso, se han visto, las ecuaciones no las hemos puesto para que las estén memorizando, incluso las ponemos, porque no es ese el objetivo, sino es que, y ya vieron ustedes en la clase anterior, qué tan grande o qué tan corta pueden ser las ecuaciones, dependiendo del tipo de análisis y el tipo de recorrido que yo puedo definir en el planteamiento de. Entonces, este es el tema, así se llama costo capitalizado, y lo vamos a ver acá. Con un ejemplo bien sencillo vamos a empezar el tema, y el concepto de perpetuidad tiene que ver con, yo no sé si era con ustedes o al otro grupo le decía que uno de los negocios más seguros, que son, y hemos hablado como de los negocios más seguros en la sociedad, en las diferentes sociedades. Entonces, y eso es en base a las necesidades que tiene la población, porque enfermos siempre van a haber, ¿sí o no? Hambrientos siempre van a haber, la gente siempre va a andar vestida. Entonces, el negocio de zapatos es seguro, el negocio de ropa es seguro, el negocio de cosméticos, todo eso es seguro. El negocio de la comida, el negocio de las medicinas, el negocio de los servicios de salud es seguro. Entonces, en el caso de los cementerios, muertos siempre van a haber. Entonces, eso no es un negocio seguro. ¿Qué es lo que haces vos para darle, digamos, tu versión o tu estilo a los negocios? Caracterizarlo, y lo caracterizás dándole un toque, a un plus. Se utiliza mucho la palabra plus en negocios. ¿Y cuál es el plus? ¿En qué me voy a diferenciar a qué? No, si hay muchas funerarias, sí, pero ninguna ofrece este tipo de servicio, o no le da esta característica al servicio. Y en ese entorno, en ese concepto,
Es que han salido muchos negocios desde el mismo principio, la misma base, pero que cada quien le va dando como su estilo. Entonces, hay muchos cafés o cibercafés, hay muchos comedores, hay muchos hoteles de montaña, hay muchos. Entonces, pero, y eso tómenlo en cuenta a la hora de hacer su proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es su plus? ¿Por qué la gente lo va a preferir? Y asegurarse del consumo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es cierto, hay muchas funerarias, hay muchos cementerios, pero ¿será que se ha agotado el concepto de cementerio? No se agota. ¿Por qué no se agota? Porque la gente va cambiando, la tecnología va cambiando, las costumbres van cambiando. Y la misma dinámica o la misma característica del ser humano, donde uno nunca está satisfecho con las cosas porque te aburrís de lo mismo. Cuando alguien te ofrece una cosa diferente, vas a caer en ese, se le llama anzuelo, vas a caer. Pero ahí depende quién lo ponga y a quien le guste, ¿sí o no? El mundo tiene múltiples colores, es cuestión de gusto. Entonces, alguien tiene que apropiarse de eso y hacer arte de las técnicas. Como decía el poeta, con respecto al camino. Y los caminos no son viejos ni nuevos, eso depende de lo que transita por primera vez, por segunda vez o tercera vez. Es un estado mental, es un concepto mental de las cosas. Entonces, este es un caso, digamos, de un cementerio. La administración de un cementerio dice que, cuando habla de perpetuidad, obviamente que si alguien fabrica un cementerio, no va a ser el negocio para 5 años, para 10 años. ¿Verdad? Porque cuando vas a enterrar a tus seres queridos, uno quisiera tenerlo ahí, pasarlo ahí. Y ahí llevar a los hijos y a los nietos y todo, ¿verdad? Los valores culturales que tenemos. Entonces, ese cementerio no es para 5 o 10 años. Los cementerios municipales, la alcaldía sé que está pagando impuestos, si no te sacan, pero el cementerio está y siempre van a ver. Entonces, en este caso, se dice, supongo que lo llaman al mantenimiento y vos vas a ser encargados de un cementerio que se considera perpetuo, es decir, yo no pongo un N acá, no pongo un N conocido. O ponemos un N tan grande que se considera, ¿verdad?, que tiende a infinito. Entonces, ese es el concepto. Entonces se dice aquí, en este caso, ¿verdad?, que el costo para mantener el cementerio cada año, digamos, esto puede ser años, meses, días, semanas, ¿verdad? Pero digamos, el término más técnico es el término año, entonces son $50 por año. Y dice N infinito. Pues sí, porque no lo voy a poner a un cementerio, 5 años, 10 años. ¿Sí? Y el concepto de infinito es como cuando vos construís una casa. ¿Para cuánto se construye una casa? ¿Para cuánto tiempo se construye una casa? ¿Cuánto dura una casa? Sí, pues sí, pero muere uno y entonces el concepto de una inversión te dice, esto es una inversión para perpetuidad. ¿Sí? Para que luego las generaciones que vengan pues vivan ahí en lo siguiente. No sé, a menos que pase un terremoto y tengamos la mala suerte y entonces hay que reconstruirla, pero entonces el cementerio es a perpetuidad. Entonces, digamos, aquí la pregunta es, bueno, si yo estoy gastando $50 cada año durante muchos años, un N perpetuo, ¿a cuánto equivale esa proyección de gastos en valor presente? ¿Y para qué yo necesito valor presente? Porque en base al valor presente, si yo hago una proyección de gastos y de ingresos, yo puedo decir cuánto es la inversión o cuánto debe ser la inversión. Claro que ya en la inversión, más adelante vemos otro problema un poco más completo, ya requiere como gastos de terreno, gastos de infraestructura, gastos de mantenimiento. Aquí estamos viendo ahorita sobre el gasto. Entonces, ¿cómo analizar esto? Entonces, ¿qué fórmula tú aplicas o aplicarías aquí para conocer el valor presente? ¿Cuál es la fórmula a utilizar? Porque esta es una serie, una serie de gastos.
¿Cómo calculo el valor presente? ¿Cómo formulo la fórmula para valor presente? Yo digo BP, puedes decir BPN, o simplemente BP, o simplemente P, pero cualquier forma de que yo lo exprese, el P yo lo estoy encontrando a partir de un A conocido. Entonces, la idea es regresar este A desde el infinito. Entonces, ¿cuál es el factor o cuál es la fórmula? P de A. Exacto. Obtener un P, porque es lo que busco, decíamos. Yo busco un P. ¿A partir de qué? A partir de un A. Y entonces, esto es lo que me da el denominador. Con esto yo tengo el numerador y esto. Acuérdense, lo conocido siempre me da el numerador y lo desconocido, que es lo que busco, me da el numerador. Esto es lo que busco. Entonces, claro, esto depende de un I y de un N. Yo creo que en este caso, ¿verdad? Si conozco el A, sería $50 por ese factor P de A, dado la tasa, que es el 4%, y como el N es muy grande, entonces yo le pongo, ¿verdad? No le voy a poner 2, 4, 5 años. Le vamos a poner un símbolo que indique que el N es muy grande, o sea, que es perfecto. Tampoco es que sean miles, millones, porque en la matemática tradicional, matemática algebraica y el cálculo, nosotros el concepto infinito lo vemos como cuando esto ya un valor considerable. Aquí el concepto es funcional en el sentido de que el factor llega a un momento, este factor P de A, digamos, si yo lo grafico, este viene así y este factor viene variando con los años, viene variando, pero llega un momento, llega a un N donde el valor del factor tiende a estabilizarse. Llega a un N donde el factor ya no disminuye, y como ya no disminuye, a partir de ahí se convierte en una constante. Cuando esto se convierte en una constante, yo digo que he llegado al máximo N, y a ese máximo N yo lo considero como un N perpetuo. ¿Me entiendes el concepto? Sí. Si graficas el factor, llega un momento que esto ya no baja. ¿No qué? Es una tendencia, y esa tendencia nosotros ya la manejamos como una constante. No sé qué es lo que tenemos acá. Entonces, al aplicar la fórmula, tú decís, bueno, voy a aplicar un PDA. Determinamos el valor presente del flujo y venimos a decir, bueno, entonces aplicamos la ecuación esta, PDA, y aquí está el factor, ¿verdad? El matemático que ustedes ya conocen. Pero ¿qué pasa? Recordando este concepto de la teoría de límites de las funciones, ¿verdad? ¿Cómo? Que al final la ecuación tiene que agarrar un valor constante. Lo que agarra es una tendencia. Si yo ya analizo el punto como un límite de la ecuación, o sea, donde ya no tiene nada, ya no puede seguir creciendo, debo decir, aplicando esto, si el límite de la función, cuando el n es infinito, lo que va a pasar es que el valor de la función es 1 sobre i. Y ustedes lo pueden comprobar, métanle un valor grande, métanle 80, 90, 100, 110 a la ecuación y va a ver que le va a dar el mismo valor. Si acaso cambia ya en la posición quinta, sexta de los decimales. Entonces ahí básicamente estamos llegando a una constante. Eso es lo que pasa. Entonces, ya cuando un n es muy grande o cuando un problema diga que el n es perpetuo, vos simplemente vas a concluir eso. Que el factor, en este caso, PDA es igual a 1 sobre i. ¿Va? Entonces, en este caso, es 1 sobre i. El valor del factor sería 1 sobre 0.04. ¿Y cuánto es 1 sobre 0.04? El inverso de 0.04, ¿cuánto es? 25. 25. Ese es el valor del factor. Ya eso, nada más, estamos ahorita. Ahora yo les digo, verifiquen en sus tablas, váyanse a sus tablas, buscando tablas, sea digitales o impresas,
se van al 4%, se van a la columna que dice PDA, y en el N, ¿verdad? Váyanse al último N, el último N, la última fila, y ubiquen cuál es el factor, cuál es el valor del factor PDA cuando yo estoy en la última fila. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da? 24.91119. 24.911. Entonces, si uno agarra todos los decimales, ¿qué pasa? Valor verdadero. Entonces, ¿y qué es esto? Aplicarle inverso a esto. Aplicarle inverso a esto. Entonces, básicamente estamos viendo, estamos comprobando, ¿verdad?, que ese valor es el inverso de la tabla. ¿Por qué? Y si ven ustedes, el que está arriba tiende a ser el mismo valor y el que está antes también tiende a ser el mismo valor. Casi los últimos valores son 24 puntos y algo. ¿El otro cuál es? ¿El otro cuánto tiene? El anterior 24.7741. 7741. Entonces, esto depende de cómo va variando aquí los N. Pero si voy de uno en uno, la diferencia es muy poca. Entonces, al final, eso es una tendencia. Entonces, cuando ustedes tengan un N muy grande, lo que van a hacer es generalizar y decir esto. Si el N es perfecto, ustedes ya ni siquiera lo busquen en la tabla. Esto no es para comprobarlo, pero ya cuando estén evaluando, ustedes este factor ya no lo busquen en la tabla. Si les dice que el N es perfecto, que es muy grande, entonces simplemente pongamos 1 sobre I. Y luego generalizar con el otro factor. Si el PDA y N perpetuo es igual a 1 sobre I, ¿de cuánto va a ser el ADP y N perpetuo? El inverso, ¿sí o no? Entonces será. Entonces estos dos valores así los van a trabajar cuando ustedes estén considerando una inversión. Por ejemplo, vean en la tabla, vean el 4%, vean el factor ADP. ¿Cuánto vale el factor ADP? En la última fila. ¿Cuánto vale el factor ADP en la última fila? 0.040014. 0.04014. Les decía que las variaciones al final son bien mínimas, porque son las posiciones decimales, pero normalmente al inicio casi nos da el valor de la tasa. Y esto es el 4%, ¿o no? Y si ves el valor antes, anda casi siempre en el mismo valor. Las variaciones están acá. ¿Cuál es el valor antes de el penúltimo? 0.04036. ¿Sabes? 0.04036. O sea que vas a estar hablando de 0.04 por varios periodos. Entonces cuando uno ve eso dice, ah, bueno, ese es el valor de la tasa. ¿Sí? Entonces ya cuando tengan un N perfecto, ese factor ya no lo busquen en las tablas. Automáticamente ustedes pónganle pues 1 sobre I si es el caso de PDA, o simplemente es I en el caso de si es el factor ADP. Ese es como la técnica para. Entonces luego, al evaluar esto, ¿qué hacemos? Al evaluar esto, lo que hacemos nada más sustituir el valor de proporción. Entonces la ecuación resulta más sencilla. Esa es la ecuación. Claro, habrá problemas donde vamos a tener que hacer combinaciones de este tipo de casos, pero esta ecuación al final se utiliza, entonces es más rápido. Bien, esto ya no lo busco en la tabla. Es 1 sobre I. Entonces el cero es dividir el A entre la tasa. Sería $50 entre 0.04.
$50 entre 0.04. Y el inverso es 25 cuando veíamos en el factor, ¿se acuerdan? Entonces, ¿y qué representa esto? ¿Qué significa esto? Significa que si usted invierte 1.250 en una cuenta que gana 4% anual, dará $50 de interés para siempre. Siempre que el fondo no se toque y la tasa de interés no conecte. O sea, la teoría es esa. La teoría es que si vos vas al banco y haces un contrato perpetuo, entonces, y esas son las condiciones y la tasa no cambia, vos podrías retirar $50 cada año hasta que te mueras. Y entonces, por ahí va parte de la teoría de los fondos de pensión cuando manejan, digamos, designan la pensión para una persona. El fondo de pensión lo que hace es dice, bueno, mire, usted ha trabajado 35 años, en una casa hay gente que trabaja 40 años, usted tiene $30,000, $40,000, $50,000, depende del salario. Entonces, tiene $100,000. Claro, el que va a ser pensionado, hay un problema ahí, porque él quisiera una pensión alta. Igual, no es que estemos de acuerdo con lo que han dejado hoy de pensión, que es una burla para la gente. Si le están dejando una pensión del 30%, pues sí, y que eso no alcanza a cubrir ni siquiera para muchos salarios, el salario mínimo, ¿cómo es eso de que va a poder vivir con una cuota que no llega al salario mínimo? Lo más chistoso, lo más, no sé cómo es la palabra, que la gente que hizo esa fórmula o aprobó esas leyes gana todo lo contrario, va a tener una pensión todo lo contrario. Ahí vemos que es una burla, pues. El pueblo está jugando con los intereses del pueblo. No. Eso no debería ser así. Entonces, la AFP lo que dice eso, entonces uno dice, tengo $100,000, entonces, no, calcúlemela para 10 años para que, pues sí, ya yo no voy a ver mucho. Pero obviamente ya cuando han pasado los 10 años, dice, no me quiero morir todavía y la pensión ya se acabó. Entonces, la AFP dice, no, mire, usted va a vivir mucho tiempo. Vamos a asumir que va a tener una vida casi perpetua. Se retira a los 60 años, digamos, vamos a decir que usted va a durar hasta a los 100 años. A los 100 años usted sabe, entre más tiempo te da, ¿qué va a pasar con la pensión? La pensión va a ser más baja, ¿sí o no? Entonces, en teoría, eso es lo que hace la AFP, le proyecta una vida bastante larga a la persona. Para que tenga seguridad en que alguna gota de pan y de agua siempre va a tener acceso. El problema es que en la práctica, en la realidad, en promedio el hombre está muriendo a los 70 años. Se jubila a los 65 porque no quiere que le den una pensión baja, trabaja 5 o 6 años más. Se jubila a los 25 y a los 70, un 50% de los jubilados está terminando con ataques cardíacos. Por ejemplo, las estadísticas que lleva el Seguro Social y el Ministerio de Salud es esa. La mayoría de mujeres de 65 años que tenían su pareja están solas, porque el marido ya se murió. Y la mayoría muere de infarto. Hay muchos factores, ¿verdad? Como posiblemente ya no haya tanto estrés a esa edad, o tal vez sí, depende de las condiciones. Pero si haya habido un descuido en la vida sobre la dieta, las presiones y todo, es que todo el tiempo pasa factura. Momentáneamente vos te puedes vender las cosas, pero con el tiempo hay factura. Si yo paso con obesidad toda mi vida, llega un momento que eso me pasa factura. Lo más seguro que muchas mangueras de mi corazón van a estar tapadas y ahí. Y por eso que no hay que descuidar eso. De vez en cuando, aunque debería ser siempre, alimentarse bien. Hay que alimentarse bien, tener los nutrientes, los recursos necesarios. Un tipo de entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que significa. Y hay un problema entonces ahí con la AFP, porque si vos pedís que eres una cuota alta, lo que te van a decir antes. Por ley, si sos un abogado, por ley puedes pedir todo tu ahorro. Por ley no te lo pueden negar.
Lo que pasa es que con Cristo en mano, ¿verdad? Vos terminás comprando lo que no necesitas y no haces inversiones entonces, pero si el periodo entonces en el cual te va a dejar tu pensión es muy corto, obviamente es que tengas una pensión algo, pero el riesgo está de que si vivís más de ese tiempo, ya no hay. Y te la pones para mucho tiempo, va a quedar más baja. Y cuando te la calculan para mucho tiempo, podría ser que suceda lo contrario, que te moras en el camino y ya no vivías todo el tiempo. Entonces, si no hay quien reclame o no hay beneficiario, ese dinero le queda a fondo de pensión. Y esa es la ganancia. Parte de la ganancia, aparte de las inversiones que hace. Ese es el problema. Entonces, este sería un ejemplo de costo capitalizado. Veamos otro un poco más completo. Si nos dice, calcule el costo capitalizado. ¿Qué voy a entender yo cuando me dice el costo capitalizado? Me estaba diciendo siempre esto. Calcule el BP. ¿Sí? Calcule el valor presente. Solo que con el NFP se llama así, capitalizado. Calcule el costo capitalizado de un proyecto que tiene un costo inicial de $150,000. El costo anual de operación es de $8,000 después de los primeros 4 años y de $5,000 a partir de entonces. Hay un costo de mantenimiento recurrente de $15,000 cada año. Fíjense bien. Por eso es que ayudan las figuras, ¿verdad? Por eso es que ayudan las figuras. Y con los diagramas que nosotros podamos hacer, cada quien lo hace a su manera, pero lo importante es que identifiquemos qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué pasa aquí? Dice, es un proyecto. Un proyecto es cualquier cosa. Un negocio, una construcción, una infraestructura. Entonces, el costo inicial, simplemente, cuando dice inicial, se refiere a la inversión. Aunque diga costo, que la palabra costo no te haga dudar. Se refiere al costo inicial, si dice inicial, es la inversión. Entonces, en este proyecto, lo vamos a hacer por partes. Inicialmente dice, aquí va a invertir $150,000. Eso vale el proyecto. ¿Sí? Eso vale el proyecto. En el costo inicial. El costo anual de operaciones es $8,000 para los primeros 4 años. Entonces, este proyecto, en el año 1, en el año 2, en el año 3 y en el año 4, cada año va a gastar $8,000. Una serie, ¿verdad? Va a gastar $8,000. Entonces uno dice, una serie, esto es una serie. Una serie, la cierro acá para indicar que es serie, de 1 a 8, y vos decís A igual a 8,000. Que ya como son 8 palabras, ya no podemos estar, ¿verdad?, uno por uno. Entonces, aquí porque solo son 4, pero entonces, del año 1 al año 4, ¿verdad?, gasta, dice $8,000. Luego que dice, a partir de entonces, ¿de cuál entonces? Ajá, a partir de, o sea, eso como que, es que son malas traducciones de los textos que hacen. En otros dice, de ahí en adelante, en otros libros dice, de ahí en adelante, pero ¿qué significa a partir de entonces o de ahí en adelante? Quiere decir, del año 5 en adelante. Entonces vos decís, ok, entonces a partir de entonces, después de esto, sí, después de esto. Entonces, a partir de entonces, ¿qué? 5. Del año 5 en adelante, del año 6, del año 7, del año 8, así sucesivamente. Y como esto es tan largo, ¿verdad?, vos decís, ok, esto va a perpetuidad. Y ya dejas de enumerar y es simplemente perpetuo. A partir de entonces, dice, va a gastar $5,000. O sea, al principio gasta bastante y aquí ya es un A. Equivale a ponerle 5,000 a cada uno.
Estoy interpretando adecuadamente. Luego dice que hay un costo de mantenimiento recurrente cada 15 años. Entonces, ya, vamos a poner aparte cada 15 años, año 15, año 30, año 45, año 60, año 75, y como esto nunca se termina, al final yo lo que pongo aquí que esto va a perpetuidad y que esto sigue en perpetuidad, porque si no lo puedo poner todos, ¿o sí? Sí, porque dice de ahí en adelante, ahí no dice, solo dice que cada 15 años, o sea, el espacio entre la reinversión va cada 15. Entonces, cada 15 va a ir ese valor de $15,000. ¿Cuánto vas a poner? Lo que quieras. ¿Lo vas a poner todo? No podés. ¿Puedo poner 2? Sí, puedes poner solo 2. ¿Puedo poner 3? Puedo poner solo 3. ¿Y puedo poner 4? Puedes poner 4. ¿Podría poner solo 1? Sí, siempre y cuando al que ponga, o donde yo termine de poner, le ponga que esto se repite perpetuo. Eso significa. O sea, si yo este mensaje se lo pongo acá, ¿verdad? Yo ya no necesitaría hacer todo esto. Simplemente pongo que esto sigue infinito. Esto sigue infinito. Pero ahí el gusto de cada quien, vea cómo va a arreglar el diagrama. Si querés solo pones el primero, el segundo, el tercero. O sea, a mí me gusta poner 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Para que se vea como el concepto un poco más complicado. Pero eso no quiere decir que lo voy a poner todos. Ahora, ¿en qué consiste esto de la perpetuidad? El análisis del costo capitalizado consiste en hallar el valor presente de todos esos diagramas. Algunos son rápidos y otros hay que tratarlos con más cuidado. Entonces, si, digamos, yo a esta parte le llamo A esta parte le llamo B, a esta parte le llamo C, y a esta parte le llamo D. Entonces yo puedo generalizar y decir que el valor presente neto, se puede decir por si hubiera ingreso, aunque no vaya, será el valor presente de cada sección, el valor presente de A, más el valor presente de B, más el valor presente de C, más el valor presente de D. ¿Sí? Y luego trabajo por separado o por aparte cada uno de ellos. Esto es como hacer una sola ecuación. Recuerden que esto para ustedes representa una sola ecuación. Lo que sucede es que si la ecuación es muy grande, a veces sale más práctico o cuesta menos ver, ¿verdad? El análisis, más rápido el análisis, lo vamos a por parte y después incorporamos todo eso por parte. Porque vos decís, bueno, y el valor presente de A, ¿para qué lo pongo? Bueno, es por costumbre, pero vos sabés que el valor presente de A simplemente es la inversión. Y ya está. Aquí está el valor presente de A. ¿Y cuál va a ser el valor presente de B? ¿Ah? ¿Cuál es el valor presente de B? 8.000 por su factor, ¿verdad? Que lo lleva al 0. Ajá, P de A. La tasa respectiva, ¿verdad? Que es el 15%. ¿Tiene cuánto? Tiene 4. Fíjense, estamos analizando un problema en un contexto de perpetuidad, pero el concepto, el hecho de que estemos en un contexto de análisis de perpetuidad no significa que todos los factores van a llevar n perpetuo. Algunos de ellos van a llevar n perpetuo. Y con uno de ellos que lleve n perpetuo es porque estamos analizando un caso de perpetuidad. No significa que todos los factores involucrados van a llevar n perpetuo, porque hasta ahorita no hemos. Entonces, valor presente de A, valor presente de B, y luego encontramos el valor presente de C. ¿Sí? Decimos que esto va a perpetuidad. Entonces, pues sí, no vas a hacer todos los años, porque ¿dónde termina esto? No sé. Entonces, ¿cuál es el valor presente? El valor presente de C. ¿Cómo lo calcularían? ¿Ah?
¿Cómo lo calcularía? Hay que traer esta serie, ¿verdad? Hay que traer esta serie desde A del infinito, desde A, yo no sé dónde, solo sé que el n es muy grande, la voy a traer, y ese valor presente, por el manejo del factor, por el funcionamiento del factor, yo sé que su valor presente me va a caer en este punto, ¿sí o no? Sí, porque cuando vos aplicas a este valor presente, ¿a dónde te cae? 0. Y si esto va desde 5 a infinito, ¿a dónde va a caer ese valor presente? Bueno, este es su 0, ¿verdad? Porque como comenzaba en 5, el 0 inmediato de este, que va a caer un periodo antes, sería el punto 4. Entonces, planteamos la ecuación así, sería 5000 por P de A, la tasa, 15%, y el N, sí, como es perfecto, aunque termine en 5, perpetuo menos 4, ¿cuánto es? Perpetuo menos 2, ¿cuánto es? O sea, infinito menos 4, ¿cuánto es? Infinito menos 3, infinito menos 1, infinito menos 10. Entonces, ¿verdad? No importa, o sea, aunque termine en 4, en 5, 2, en 3, o sea, el n, este rango hasta infinito seguirá siendo un n infinito. Entonces vas a poner n infinito. Pero hay que recordar que cuando vos haces esto, ¿sí? Ese valor presente, por la forma en que está ubicado el gráfico, ese valor presente cae acá. ¿Ya? ¿Sí? Y en ese caso lo podemos aplicar como 1 sobre el 3. Claro, ese es el concepto. Esa es la idea. A la hora de evaluar el factor será 1 sobre el 3. Y encontrar su P. Pero no olvides dónde te caes. ¿Y a dónde lo necesitamos? 0. Entonces, ¿qué hacemos para que termine de estar en 0? Si ya con esto yo lo ubico acá, ¿qué paso extra hago para llevarlo a 0? Si ya tengo un P acá, de P en 5, ¿con qué lo llevo a 0 ese valor? ¿Cuál es el factor a aplicar ahí para terminar de trasladarlo a 0? Exacto, no. PDF. Fíjate qué es lo que vas a encontrar. Si vas hasta atrás siempre es PDF. Si vas adelante sí va, FDP porque es futuro del P. Entonces aquí siempre es un PDF. Entonces simplemente aquí a este factor le vas a multiplicar ese. Sería PDF. Voy a escribir más grande por lo que están atrás. Va a ir de 4 a 0. Y esto le afecta grandemente, es bien poco lo que afecta, pero lo importante es que tú lo hagas, porque de esa manera estás demostrando que manejas el concepto. Esa es la ecuación. Claro, a la hora de evaluar, aquí vas a poner 1 sobre i. Y a este pues hay que meterle los valores. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí está la parte C. Y luego hay que generar una ecuación para la última parte, que es esta. A la última parte. ¿Qué hacemos con esta parte? Queremos todo en 0. ¿Qué hacemos para tener todo en 0? Sugerencias. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos falta esto? Que esto hay que llevarlo a 0. 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 ¿Y cuándo termino de hacer esto? ¿Cuándo termino de hacer esto? Nunca. Entonces quiere decir que hacer eso no funciona. Porque si vos pones 2, vas a llevar esos 2 y los demás. Y vos dices, ya los llevé todos. No, porque esto sigue. Entonces nunca los terminas de trasladar. Alguien podría decir, vamos a aplicar un PDF. PDF, ¿sí?
Pues sí, pero el problema es que como yo no sé dónde está el punto final, nunca dejo de hacerlo. Si nunca dejo de hacerlo, entonces esto realmente no es funcional. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre para eso? Sería el mismo caso de 1 sobre I, en PDF. No, porque cuando es PDF no es 1 sobre I, eso solo es para el factor PDA. Lo que sí que aquí tenemos una situación de un n perpetuo. Entonces, esto se repite tantas veces, ¿sí? y algo hay que hacer. ¿Qué se quiere? ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Qué hacer? ¿Ideas? Pues sí, ya me dieron una idea, ya vimos que esto no funciona, yo no puedo hacer esto porque nunca dejo de hacerlo. Entonces, descartar esta idea, no poder llevarlo uno por uno porque no sabes dónde termina. Entonces, llegamos a un punto, por ejemplo, llevarlo al año 4, toda la serie, llevar el 15, llevarlo al año 4, funcionaría. La serie, que esta, Sí. llevarla al año 4. Pero ¿cómo la llevo al año 4? ¿Cómo la llevaría? Parecido al ejemplo que está parecido al punto 6. Sí, pero fíjate que acá, o sea, esta la llevé al año 4 porque el factor así funciona. Cuando vas a aplicar el PDA, el valor P siempre lo ubica a un periodo antes. ¿Sí? Pero en este caso, porque al final yo aquí terminé usando el PDF porque a mí me interesaba realmente dejarlo en 0. Entonces, en este caso, concretamente yo necesito llevarlo al punto 0. ¿Sí? Podría ser válido, puede llevarlo a 4, pero si lo llevas a 4, mejor lo llevas de 9 a 0. Porque ese es el punto donde yo quiero llevarlo. El problema es que no puedo llevar uno por uno. Sería como grande. ¿Ah? Sería como grande. Porque sería el mismo, pero con un periodo de tiempo más extenso. Sería crecimiento. Un gradiente. Porque siempre iría atendiendo el crecimiento, pero el periodo de tiempo iría avanzando. Sí, pero fíjate que eso del gradiente sería funcional si yo dijera que en cada punto el valor va creciendo, pero el valor es constante. Entonces, ¿qué pasa a ustedes si a esto lo ven como un valor futuro y esta parte de acá ustedes la convierten en una serie que vaya de 1 a 15? Hasta 15. ¿Qué pasa si encuentro un A de 1 a 15? ¿Se puede eso? ¿Podemos transformar eso en una serie? ¿Cómo transformarían este valor en serie de 1 a 15? Vamos a hallar el A de 1 a 15. ¿Cuál es la fórmula para eso? Sería un F por un A de F, la tasa y un N ¿cuánto? 15. Hagámoslo. Entonces el A quedaría, el F es 15.000 por el ADF, la tasa del 15%, evalúen por favor, viene 15. ¿Cuánto da esto? Estoy agarrando el valor y encuentro ahí una serie. ¿Cuánto vale, compañero, lo que tiene tabla, cuánto vale el factor ADF en el 15? En el 15%. Pueden dar el valor. .0. Entonces multipliquen .0210 por 15.000. Y ese sería el valor que iría en la serie.
Porque hay una de ¿Perdón? No aplicamos ADP porque yo quiero que la serie que comience desde 1. Y si vos aplicas ADP, la serie va a comenzar desde 16. ¿Sí? Y yo quiero generar una serie desde 1. Entonces, si yo genero, fíjate bien, si yo genero un ADP, caigo en el mismo problema, porque no voy a lograr hacer la serie del último, sino que del penúltimo. Entonces, cuando yo hago esto, vos tenés esta serie. Va, entonces, esto da, ¿verdad? ¿Cuánto da? 115. ¿Ah? Ese es el valor. Ese es el valor de acá. Va. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Fíjense bien. Como que dice que este valor es cíclico y él solo se va repitiendo. Entonces, si yo te digo, y entonces, ¿qué va a pasar aquí con esto? Del 16 al 30. Necesitamos otra serie. Del 16 al 30 necesitamos otra serie. ¿Cuánto va a dar esa serie? ¿Cuánto va a dar esa serie? Lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ¿será necesario volver a calcular? Claro que no. Pero entonces la otra también va a dar lo mismo. Esta que va desde 45. De 31 a 45. Entonces, miren, aquí ya esto es conceptual, porque vos la calculás la primera vez, ¿sí? Y automáticamente, fíjate bien, que tú la calculás una vez y la calculás para un rango de 15, pero por el contexto del problema, la serie automáticamente se está generando ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces, aunque vos ya no repitas estos valores, al final vos estás obteniendo una serie que va a perpetuidad. ¿Y cómo la calculé? Así. ¿Y por qué asumo que va a perpetuidad? Porque los valores, el problema dice que los valores, ellos solos, o sea, automáticamente va a haber un mantenimiento cada 15 años o una reinversión de 15 años. Y yo no tengo que estar, digamos, calculando esa serie hasta infinito. Ella sola se reprograma o se genera a infinito. Vos solo haces el primer periodo. Esto es lo que haces tú. Pero luego, conceptualmente, por lo que dice el problema, vos tenés que asumir que está pasando. Entonces, si eso es lo que está pasando, ¿cuál es el valor presente de esa serie? Será el BP de la sección D. Traer desde el infinito esto. ¿Sí? Ese A. Pero ese A, ¿cuál es? ¿Cómo lo obtengo? ¿Sí o no? Porque con esto lo he generado. Entonces será F, que es 15.000, por el A de F, que así lo calculé, 15%, N15. ¿Qué es esto? Pues sí, esto es como el qué. ¿Qué es lo que yo voy a traer desde infinito? Es esto. Sí, porque esto me genera la serie. Y esa serie se vaya sola a infinito. Pero ¿cómo la regreso? O sea, ¿cómo tú la traes para acá? ¿Con qué factor? Si ya está infinito, ya estamos en un caso de estos. ¿Qué factor aplicamos? PDA, 15%, N, perfecto. Solo que en este caso va a caer en 0, ya no va a caer en 4. ¿Por qué? Esta comienza desde 1. ¿De acuerdo? Comienza desde 1. Así van a solventar ese tipo de problemas. Es un valor cíclico. ¿Por qué entrar a aplicamos una serie como 15.000? Sino que tenemos que sacar una serie del 0 a 15.
cada 15 años se está repitiendo que ingresan $1.000. Para mí se convierte en una serie Sí. perfecta, porque no aplicamos eso mismo y si no en el punto C. Entonces caería en el año 14, ¿verdad? Eso es el No logro entender. Trabajar con la institucional de 15.000. Es que este no es un A, no es un A. No, sí, tiene características. No, ¿sabes por qué? Porque para que fuera un A, yo tendría que tener una tasa que capitalice cada 15 años. Y no hay tasas más de la capitalización anual. Porque el Estado en cualquier país del mundo trabaja con un fisco donde el fisco hace un corte anualmente. Por lo tanto, la tasa máxima en términos matemáticos financieros realistas, a menos que sea un ensayo de un modelo económico bajo otras características, pero al contrario es una tasa anual. Yo no tengo, sí, si hubiera una tasa quincenal y aplicara un PDA en perpetuo y una tasa cada 15 años, que matemáticamente es posible calcularla, ¿sí? Por concepto de equivalencia, yo puedo dar una tasa cada 15 años, ¿sí o no? Pero operativamente en un sistema financiero eso no existe. Por lo tanto, por eso hay que echar mano de estos artificios. Porque si no, tenemos que encontrar una forma de hallar esto, pero lo máximo que esto puede ser es anual. Yo te entiendo y matemáticamente podríamos llegar a un modelo de equivalencia, podríamos hacerlo, pero en términos, digamos, de que una empresa va a poner eso y lo va a declarar el Estado no lo vale, porque no hay una tasa cada 15 años, cada 10 años, cada 5, cada 2. Puede haber una tasa semanal, semestral, trimestral, diaria, segundo, minuto, pero que no pase del año, máximo anual. Por eso que definíamos ahí en ese momento la tasa efectiva. Yo te entiendo y matemáticamente podría decir algo equivalente. Sí, podría existir, pero no es válido para declararlo ya en términos de declaración de impuestos. No se puede. Es que, miren, con la matemática ustedes saben que podemos hacer muchas cosas, pero hay reglas. ¿Sí, Dina? Una consulta con respecto al último punto, entonces tendríamos que multiplicar $15.000 por el ADF del 15% de N15 y como el PDA del 15% al infinito, entonces ahí sería 1 sobre 15. Sí, no, claro. Luego al hacer la ecuación, ¿cómo nos queda? Ya al ir evaluando la ecuación total nos queda el BPN total. Vamos a meter cada una su parte y lo evaluamos. Sería 15.000 o 150.000, perdón, más. Esta es la parte 1, esta era 150.000. Más 8.000 por PDA. 8.000 PDA, 15%, tiene 4, hay que evaluarlo y ustedes saben, ahí tienen el valor en tabla, más la otra parte que dice, aquí sí, en esta parte vamos a trabajar la tendencia factor, que es 1 sobre I, 5.000. PDA, 15%, en el perpetuo, multiplicado por el factor BDF, 15%, 4, más luego la otra parte que tenemos acá, que es la parte repetitiva. Entonces, aquí sería un valor 15.000 que va cada 15 años y como va cada 15 años yo lo convierto en serie y usamos ahí el artificio del ADF, ¿verdad? ADF 15% en 15, luego ese lo recogí desde perpetuidad, PDA 15% en el perpetuo. Esa es la ecuación. Entonces, a la hora de evaluar obviamente algunos valores ya será 1 sobre I.
Este será 1 sobre I. ¿Sí? Este valor ya lo dieron ustedes, era 0.0210. Este valor, no sé, alguien me lo da por ahí, por favor, la tabla. PDF. PDF 15% del 4. Aquí solo nos faltaría este PDA 4. ¿Perdón? Ah, sí, es que este era el valor ya de todo esto. Sí. Si yo lo voy a hablar ahí, ya no lo pongo. Pongo la ecuación, que es esta. O sea, esto es esto. ¿Ya? ¿Cuánto da el factor P de 4? 2.85, 50. Entonces, tú ves. Entonces, el BP quiere decir. Entonces, el BP qué es? El BP es. 59.002. El total de todo eso. ¿Ves? No. De todo. Ah, no, porque este es 150.000. No es 15.000. Entonces, el error está que aquí le hemos puesto 15.000. Por eso, entiendo todo. Bueno, entonces sería 150.000. Solo agregarle el resto, ¿no? Sería 8.000. Todo el resto de la operación. Más 5.000 por 1 sobre I, ¿verdad? 1 sobre 0.15 y así lo van a evaluar. 1 sobre I por el factor 0.5718 más lo último que es el valor relativo 15.000 por 0.0210 por 1 sobre I, 1 sobre 0.15. Y esta es tu ecuación. Esta es tu ecuación. 194.002. Esto es eso. Entonces les digo, acá, ustedes para mayor facilidad, cuando tengan este tipo de problemas, pueden hacer eso. ¿Vale? Pongan la inversión inicial. Luego ubiquen como los gastos anuales. Y al final ubiquen aquellos valores que son cíclicos. Que puede ser que se repitan cada 5 años, cada 10 años. No importa cada cuánto se repitan. Esto solucionarlo aplicándole una de ellas. Y luego recogerlo de esa es la estrategia. Y entiendo las inquietudes de cuando la compañera me decía, o sea, ¿por qué no una cada 15? O ¿por qué no hacemos el ADP a partir de acá? Sí, por eso, verifiquen el valor. ¿Cuánto te da? 212.900. Ya le corregí. Ajá. ¿Cuánto le da a los demás? 194.000. Fuerte. Revisar. Digo, voy a dar este valor, pero no sé, a la hora de teclear podría ser errores, pero verificar. ¿A quién más le da el valor? Entonces, algún error ahí en la... Entonces, a esto me refiero cuando yo les digo, miren, vean el tema como un concepto. No lo vean como una forma.
Porque alguien puede decir, hey, ¿cuál es la fórmula de perpetuidad? Vean ustedes, no hay fórmula específica. Es que vos analizás el contexto, ves el esquema y le vas dando forma. Porque luego yo te digo, ajá, este es un caso de perpetuidad. ¿Y cuál es el valor futuro? Llevar todo al futuro, ¿sí o no? Pero una técnica para llevar todo al futuro, ¿cuál sería? Encontrás primero el valor presente y después a esto le aplicás un FDP. Y se puede dejar en anualidad también. Sí, lo podemos dejar en anualidad. ¿Cuál sería el siguiente paso para dejar esto en anualidad? Al BP lo vamos a multiplicar ¿por qué? Todo el BP lo multiplicaríamos todo por ¿qué factor? Si lo queremos dejar en anualidad o el costo anual. Si está en presente, lo queremos llevar a anualidad, ¿qué factor sigue? ADP. Lo hemos hecho por ADP. Entonces, ese es el concepto, ese es el detalle con esto del tema. Por ejemplo, usted, no, ahí tienen los factores, hay carga, ¿no? Y a la hora de analizar un caso, ustedes hacen su ecuación. Ese es el concepto. Que ustedes sean capaces de generar su ecuación. Entonces, cuando ustedes están haciendo esto, ustedes implícitamente están haciendo programas financieros. Ustedes aquí están aprendiendo a programar financieramente el manejo del valor del dinero en liquido bajo diferentes conceptos. Bajo el concepto de anualidad, bajo el concepto de valor presente, bajo el concepto de valor futuro. ¿Y en el contexto de qué? De que pueden haber vidas económicas iguales, vidas económicas diferentes o proyectos en los cuales hay condiciones de perpetuidad. Eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que estamos aprendiendo a manejar. Porque en la realidad, en la práctica, los proyectos así son, la naturaleza de los proyectos así son. ¿O para cuánto tiempo se hace un estadio deportivo? Diga. ¿Para cuánto tiempo se hará una central nuclear? Una represa hidroeléctrica, un edificio, una refinería de petróleo. ¿Cuánto tiempo tiene la mina esta de cemento de César que se llama Paulson? No tiene 5 o 10 años, tiene más y tiene mina para otros 40 años más, ¿sí o no? Entonces es una inversión perpetua. Las represas hidroeléctricas son inversiones perpetuas. Las represas geotérmicas son inversiones perpetuas. Una línea férrea, un metro, una línea para tren es una inversión perpetua. O sea, hay inversión. Pero dentro del contexto de la inversión perpetua hay muchos elementos que hay que repetirlos. Hay que repetirlos, hay que regenerarlos. Llama, un puente colgante. ¿Por qué duele que en el tiempo de la guerra se hayan volado el puente de oro que estaba en la carretera? Porque era una inversión perpetua. Se hizo un diseño muy elegante, una inversión muy generosa, porque eso era para siempre. A menos que viniera un diluvio de 40 días y el agua pues se iba a hacer, eso no iba a pasar. Por eso dolió, era una inversión perpetua. Pero ¿qué pasa con ese puente? Ese puente cada año, cada 5 años había que pintarlo, el óxido y todo, había que cambiar tornillos, entonces van a haber reinversiones que se van a tener que hacer cada 2 años, cada 5, ahí es donde sale este concepto de las inversiones. ¿Sí? ¿De acuerdo? En las represas ¿qué pasa? Cada tiempo hay que estar limpiando, hay que mandar máquinas, porque como el sedimento de los inviernos va tapando ya los motores, los transformadores, los generadores, las turbinas, esas son cuestiones mecánicas, eléctricas, mecánicas, que hay que cambiarlo, si se acaba, tiene una vida útil de 5, 10, 15 años. Entonces, esas son reinversiones. Entonces, el contexto de este tipo de problemas va por ahí, por este tipo de proyectos. No necesariamente en solo comparar dos motores o comparar set de computadoras o cosas así. O sea, vean ustedes, las aplicaciones son diversas en esto de las evaluaciones. No sé, veamos acá, bueno, ya tienen ahí la ecuación, aquí en la presentación hay un par de errores de solución porque algunos valores sí, pero les decía yo, esto, y la pregunta es, ya decíamos, bueno, ahí va. Por ejemplo, el primer error está aquí. El libro dice, ¿cuánto hacía? 5.000 de en adelante, aquí está poniendo, ese es un error que hace.
esto sí está bien, esto está bien. ¿Verdad? Entonces, entonces ahí un poco la respuesta sí va a cambiar. Entonces dice, ¿cuánto se requiere de para financiar el proyecto? Es que el objetivo, la utilidad de una proyección de algo es que, bueno, entonces, ¿cuánto inviertes? Vos cuando haces un análisis económico, vas a donde alguien que tiene el dinero y le contás la historia y le decís, mire, y eso podría ser con el negocio que ustedes van a hacer en el siguiente periodo. Ustedes se proyectan alto, se imaginan algo. O sea, ustedes van a crear un niño, una criatura y le van a dar vida. ¿Sí? Vamos a invertir tanto, vamos a gastar tanto, vamos a necesitar tanto mobiliario, tanto equipo, vamos a contratar a esta persona, pero va a generar este tipo de servicio, el cual lo vamos a vender y se va a vender porque esta gente necesita, si esto tiene estas características, se va a vender. Entonces esto nos va a generar, ¿verdad?, tanto ingreso cada año, cada mes, cada año, y le vamos dando vida. Eso es lo que se hace cuando, al final nosotros nos volvemos formuladores de proyectos. Ustedes más adelante llevan una asignatura que se llama formulación de proyectos. Y una de las etapas de la formulación de proyectos es la evaluación económica. Ahí van a aplicar todo esto. Está la parte de marketing, mercadeo. Ustedes van a tener que cerciorarse, ahorita el periodo es muy corto, pero una de las formas para asegurarse de que un producto es útil o que puede venderse, es vendible, es que hay que hacer una encuesta. Hay que consultar a la gente si consumiría un producto X con ciertas características. ¿A cuántos de ustedes en la calle no los han probado y les han dado muestras de productos? El que más recuerdo yo es los cigarrillos, cuando te dicen, prueba este cigarro. Y uno, cuando comienza la adolescencia o la era del estudiante de la universidad, hasta con gusto, prueba su cigarro. Entonces, pero no tiene marca. Ya le dicen, le gusta y ahí llena la encuesta. Está bien, llenamos la encuesta, pero regálame un cigarrito, dame otro. Entonces, para el que fuma, yo no fumo. Pero... Sí, entonces, ese tipo de cosas. Entonces, si haces otro producto, ya una bebida, pruébela, aquí está la muestra. Entonces, eso es parte del marketing, hacer entonces, como que vos te proyectás y decís, mire, entonces, en concreto, aquí, esto vale tanto. Porque como esto no ha pasado, esto es una proyección. Así como hacemos análisis del pasado, que es en base a las estadísticas y el contexto de una sociedad, yo proyecto el futuro bajo ciertas condiciones y ciertas circunstancias. ¿Sí? Entonces, decía, bueno, saquemos el costo capitalizado de esta historia, de esta propuesta, y es que empezamos a hacer esta ecuación. Decimos, bueno, primero esto, y ahí lo hicimos. Esto más esto, el PDA, y tenemos. ¿verdad? Y luego seguimos trayendo al presente la otra parte. Ahí está el valor del factor que ustedes me daban. Y luego estaba esto. Aquí hay un error, ahí es ADF. Ha puesto FDA, pero es ADF. El valor que se repite cada 15 años. Hay que darle solución a esto. Decíamos, con PDF no funciona eso. Hay que convertirlo en un ADF. Y entonces, ahí está. Generar una serie de una sección. Y luego esa sección asumirla que ella sola se genera a infinito y traerla desde infinito. Yo lo cambio en esto acá. Cuando van en la presentación hagan esta corrección. De aquí es ADF. Yo no sé, ya la había arreglado, no es que modelo, pero no le da actualización. Y ahí va. Ahí sí está bien, ¿verdad? ADF. Entonces, a ver. Y fijan aquí, ¿por qué suma 4000? Aquí lo que pasa es que sería como que sumara 5000, ¿verdad? O sea, esto vos lo podés modificar y decir, bueno, si aquí, si aquí habían 8000 hasta el año 4, y aquí en adelante de 5000, yo esto lo puedo hacer así. Asumo desde el año 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, 5000. ¿Sí? Y a los primeros 4 años le agrego la diferencia. Sería una pequeña serie, si aquí hay 5000, sería de 3000. Entonces dice, entonces va a haber 5000 desde el año 1 hasta infinito, por eso
Ya, solo que aquí él lo está haciendo con 4.000, ¿verdad? Entonces asume que va de uno, solo lo suma, no tiene factor. Y a la otra parte, yo voy generando como serie, sí. Pero esas son las formas que yo puedo ir variando la solución del problema. Lo que pasa es que aquí está cambiado el valor, porque aquí en lugar de ponerle 5 le ha puesto 4. Entonces le ha dicho aquí 4. Entonces, pero ahí hay un error. Ahora a ver. Vale. Entonces, y luego, ¿verdad? El valor no va a ser exactamente igual por esos cambios. Ahí está. Nosotros nos dio un poquito más, ¿verdad? O menos. Menos. Ah, pero ya no es por esos errores. Nos dio este 9. Aquí sería el 196. Y ese es el concepto de propiedad. Bueno, ya estas son otras aplicaciones. Son otros problemas que están en la guía. Son más ideas. Vale, los que no andan la guía, imprímanla y la traen porque ahí le pueden asignar un par de problemas para que lo trabajen. Si la anda digital está bien. Colaboremos con el medio ambiente, dando otras cosas digitales. Es válido, es válido. Sí, entonces sí, está bien. Sí, vamos a hacer eso porque sí. Dame un poco más de tiempo. No, lo pueden hacer otro. Miren, esto, porque la idea de esto es que ustedes discutan y vayan hallando como. Porque así se refuerza. Entonces. Incluso si ustedes quieren lo pueden hacer entre 3, o sea, no hay problema. Pero si las hacen entre 3, o sea, la idea es que el grupo discuta, no es que alguien va a estar así, trabajen. No se trata de eso.